es un gran privilegio ser cristiano, y para mí es un gran honor poder estar aquí al frente para compartir algo que ya sabemos, ya lo hemos visto, pero quisiera que lo recordemos, ¿sí? Recordemos algunas cosas que a veces, porque va pasando el tiempo, se nos van olvidando, pequeños grandes detalles también a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque con las cosas del día a día, con el pasar del tiempo, vamos haciendo las cosas, pero se nos olvidan o nos descuidamos de esos recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Amén. Así que antes de seguir, quiero pedirles, por favor, me acompañen en oración. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el gran privilegio que tenemos de estar aquí para poderte servir, para poder recordar que somos tus siervos, que somos instrumentos tuyos para tu obra, para tu gloria, para tu honra, porque tú eres el único que merece honor, Señor. Tú eres el Rey Todopoderoso, el Creador del universo, compasivo, lleno de misericordia, Señor, grande y todopoderoso. Gracias, Señor, por tener el privilegio de estar aquí en esta ciudad hermosa, con hermosos hermanos y hermanas en la fe, hermosos por dentro y algunos también por fuera, Señor. Gracias porque nos ayudas a estar unidos en el corazón, en un solo propósito. Gracias por este tiempo, gracias por esta conferencia, que todo lo que hagamos o digamos, Señor, sea para crecer espiritualmente, en unidad, en propósito, Señor, porque tú tienes grandes propósitos para tu iglesia en el mundo, pero especialmente en Bolivia. Señor, ayúdanos a tener los ojos espirituales abiertos para ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a tener los oídos espirituales abiertos para escuchar la guía de tu Santo Espíritu. Y personalmente te pido, Señor, ayúdame a hablar lo que tú has preparado, que se diga lo que tú tienes que decir, Señor. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Amén. Gracias. Voy a acomodarme un poco más arriba. Ahora sí. A ver, vamos. Amén. Gracias, iglesia. Entonces, ahora tengo el honor de compartir este tema. Y claro, estábamos hablando, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar de los planes, pero hablemos también de lo que son los recursos esenciales. ¿Para qué? Para realizar los planes, para que los planes se puedan hacer realidad, ¿sí? Entonces, y para realizar los planes, y así como estamos aquí reunidos como líderes de la iglesia, es importante recordar, ¿no? De dónde viene, por qué hacemos las cosas que hacemos, y qué posición privilegiada que tenemos de poder servir a los demás. No solamente servir a Dios, servir a su iglesia. Es un honor, es un privilegio, ¿sí? Y ese privilegio y ese honor que tenemos y que recibimos de Dios, pues debe estar basado fundamentalmente en la palabra de Dios. Entonces, por eso les decía, sí, hay cosas que ya sabemos. Lo que voy a hacer es, pues, recordar un poco lo que ya sabíamos, ¿no? Y si mal no recuerdo, porque han pasado ya 24 años desde que me bauticé. En mi primer año de discípulo, básicamente, fue que leí y estaba leyendo la Biblia y encontré una escritura que me impactó mucho. No está aquí. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y cuando leí, ¿no?, cómo Jesús lavó los pies de los discípulos, dije, ¿cómo es posible?, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Jesús lavó los pies tanto de el discípulo amado como de Judas el traidor, con tanto cuidado que ninguno de los discípulos, ni siquiera el discípulo amado,
se dio cuenta quién iba a ser el traidor, ¿verdad? Al terminar de lavar los pies de ellos, les dijo: ¿se dan cuenta lo que he hecho con ustedes? ¿No? Lo que he hecho es ponerles un ejemplo, ¿no? Jesús, Dios hecho hombre, estaba haciendo el trabajo del más bajo de los siervos. Y ese es el llamado que tenemos. Como líderes estamos llamados a servir a la iglesia, a quienes consideramos los mejores discípulos, pero también a quienes consideramos los peores. Y quizás es eso lo que nos llama, a lo que nos está llamando Jesús, ¿no? Y gracias, amado Isadi, porque han dado en el clavo. Consideren a los demás como superiores a ustedes. Eso es a lo que estamos llamados. Estamos llamados a ser siervos de los demás, ¿sí? A servirles. ¿Para qué? ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Amén. Entonces, decíamos, pero cuando hablamos de los planes, decimos, ¿y por qué? ¿Por qué es tan necesario planear? ¿Por qué no empezamos a actuar? ¿No? ¿Por qué no ponernos a hacer las cosas? Finalmente ya sabemos lo que se necesita hacer, ¿no? En general, ¿sí? Y entonces pensaba en noticias recientes, ¿no? Una de las películas que ha dado a un ganador del Oscar, ¿no? Una de las frases que tenían, que es famosa en los Estados Unidos, era esta, ¿no? Si fallas en planear, estás planeando fallar, ¿sí? No se trata de hacer nomás las cosas. Es cierto, sabemos hacer muchas cosas, pero no importa cuán sencilla sea la tarea que vamos a encarar, ¿sí? Y con más razón, tareas complejas. Necesitamos hacer una planeación, y una planeación cuidadosa. Sí, es una cosa simple, sí, ¿no? Total, es un servicio normal de domingo de la iglesia. Sí, puede ser. Lo hemos hecho 20,000 veces, sí. Pero ¿sabes qué? Necesitamos prestar atención al detalle. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos da testimonio de cuánto valoramos a nuestro Señor, de cuán importante es nuestro Señor para nosotros. Por eso es importante planear, por eso es importante revisar las cosas. Porque cuando hacemos las cosas porque así nomás se hace o porque siempre lo hemos hecho de esa manera, ocurren errores, ocurren descuidos, pero que siempre es un pequeño error, ¿no es cierto? Total, de repente nadie se va a dar cuenta. Y si alguien se da cuenta, pues tampoco hay gran lío. Vamos a tener siempre una buena explicación, ¿verdad? Pero me decían, yo en mi trabajo normal, sí, mi trabajo secular, trabajo en una universidad privada que hace poco ha abierto un campus aquí en Santa Cruz, la Universidad Privada Boliviana, y dice que el primer rector de esta universidad, hace más de 25 años que tiene la universidad, decía: el que no da resultados, da explicaciones, ¿sí? ¿No? Y cuán cierto es, ¿no? Cuando empiezas a dar explicaciones es porque los resultados son los que no deberías, ¿no? O son incompletos, o son insuficientes, o hay errores, ¿no? Y entonces, para poder dar un buen resultado y no tener que estar dando explicaciones, es muy importante ser cuidadosos también en la planeación, ¿no? Ahora ya he hablado un poco de el mejor y más grande líder, ¿no es cierto? Dios hecho hombre, Jesús, ¿no? Si quieres encontrar un capítulo de liderazgo cristiano, lee Juan capítulo 13. Ese es, ¿no?, el manual del líder cristiano, ¿sí? Ahora, ahí dice otro libro de liderazgo, ¿no? Ya no un capítulo, un libro de liderazgo puesto en acción, en la Biblia también, ¿no? Sí, exacto, en la Biblia, ¿no? Nuestro manual de manuales. Y ese libro es el libro de Nehemías. Pero antes de pasar a ver acerca de Nehemías, tenemos que preguntarnos, ¿no?, si ya sabemos cómo es un líder, ¿no? A nivel humano, ¿no es cierto?, nosotros con nuestras limitaciones, ¿cómo podríamos definir qué es un líder, ¿no?, o cómo es un líder? Y Chuck Swindoll, en su libro acerca de Nehemías,
nos decía algo así, ¿no? Un líder es, en realidad nadie es súper especial, es un hombre o una mujer, dice, ordinario, común y corriente, pero que está altamente motivado, ¿sí? Y un líder de la iglesia, un líder en la iglesia, ¿no? Tiene, yo diría, una de las más altas motivaciones. ¿Y cuál es? ¿No? Darle la gloria a su Señor, ¿no es verdad? Que todo lo que hagamos dé gloria a nuestro Señor. Creo que es una de las más altas motivaciones que podemos tener. Amén. Y como les decía, vamos a hablar de Nehemías, pero antes de profundizar, tal vez sí es bueno recordar, ¿no? En la posición, Nehemías estaba en una posición de servicio a su señor terrenal, ¿no? El rey Artajerjes, ¿no? ¿Y cómo es que Nehemías terminó ahí, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Pues resulta que el reino de Israel, que se fundó como reino, ¿no? Más o menos 1000 años antes de Cristo, ¿no? Poco más en realidad de 1000 años antes de Cristo, con el rey Saúl, ¿verdad? Y luego pasó el reino a David, y David le pasó el reino a Salomón, y Salomón le pasó el reino a su hijo Roboam, ¿no? Y Roboam, por seguir malos consejos, por darse la gloria a sí mismo, por no escuchar a consejeros experimentados, y obviamente eso en términos humanos, ¿no es verdad? Pero en términos espirituales, el hecho de que Roboam hubiera seguido un mal consejo y hubiera sido en teoría esa la causa de la división del reino, el reino en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino que luego se llamó el reino de Israel versus el reino de Judá, ¿no? 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Pero la causa real de la división del reino, ¿sí?, fue el pecado de Salomón, ¿no? Entonces, y Salomón recibió advertencias, Salomón recibió bendiciones, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a reflexionar un poco, ¿no? Cuando nos está yendo bien, ¿a quién buscamos darle la gloria? Cuando nos está yendo bien, ¿cómo vivimos en el caso nuestro cristianismo, ¿no? ¿Cómo balanceamos nuestro enfoque personal? Y Salomón había recibido grandes bendiciones de Dios, y sin embargo las dedicó a su placer personal. Esas bendiciones de Dios las usó políticamente, ¿no? Con una perspectiva, un enfoque mundano, y llevó a esto, ¿no? A la división del reino. No las decisiones humanas, el pecado de Salomón, ¿no? Dada esa división, no solamente se dividió el reino, sino que se dividió el enfoque de las personas, ¿no? El reino del norte se dedicó a una idolatría descarada, lo podemos decir así, ¿no? Y contaminó también al reino del sur, ¿sí? Esa idolatría, ¿no?, después de muchos años de reprensión por parte de los profetas, llevó a la caída de Israel, ¿no? ¿Cómo fue? Asiria, ¿no? Asiria conquistó a Israel y desterró a los israelitas, ¿no?, al reino del norte, ¿sí? El reino de Judá no aprendió de la lección, ¿y qué pasó? Pues fue derrotado por Babilonia, ¿cierto? Derrotado y desterrado. 490 años del reino de Israel, ¿sí?, implicaron luego 70 años de destierro en Babilonia, ¿no? El exilio. Y al finalizar estos 70 años, tal como estaba profetizado, ¿sí?, empezó el retorno de los desterrados, ¿no? Y básicamente, vamos a decir, han sido 3 olas o 3 rondas, ¿no? La primera ola de retorno fue con Zorobabel, ¿sí?, bajo el reinado de Ciro,
¿sí? La segunda ola fue bajo la dirección de Esdras, el sacerdote o el escriba. Y la tercera ola fue con Nehemías. Viendo ya todo este contexto, entonces ahora decimos, ok, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con Nehemías? Vuelvo para atrás, ahí está, para que puedan sacar una foto. ¿Y qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué de importante tiene Nehemías? ¿No? ¿Y por qué este libro nos da lecciones sobre un liderazgo en acción y sobre nuestro tema, ¿no? La ejecución de los planes? Ok, entonces, y dice ahí una opinión de quién, Radio Transmundial, ¿sí? Y digo, parece casualidad, ¿no? Pero en estos días, la semana pasada, en una radio cristiana, ha empezado un estudio sobre Nehemías y me llegó un correo, ¿no? Radio Transmundial te manda un correo acerca del tema de Nehemías y entre otras cosas destaca lo siguiente, ¿no? Y lo voy a leer con calma y dice así, ¿no? Si alguna vez has observado una necesidad y te has dicho a ti mismo, alguien debería hacer algo, entenderás entonces la pasión que Nehemías sintió por Jerusalén. Desde la lejana Persia, el actual Irán, Nehemías se enteró que los muros de Jerusalén yacían en escombros, incluso décadas después de que los judíos hubiesen retornado. Y décadas más o menos, si tú sigues cronológicamente la Biblia, desde que Ciro dio el decreto de retorno hasta el momento en que Nehemías iba a volver, habían pasado 90 años. 90 años en que los muros de Jerusalén seguían derrumbados, ¿sí? Pero ¿qué podía hacer Nehemías? Dice, pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando consideramos las grandes necesidades de la iglesia, del ministerio o de nuestra comunidad. Deseas hacer algo y te preguntas, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Total, yo no sé, no conozco, o no estoy en el liderazgo, probablemente podrías decir alguien, ¿no? O estoy en el liderazgo pero no tomo las grandes decisiones. Y en este caso yo diría, nos humilla o nos quita excusas lo que dice Radio Transmundial sobre Nehemías, ¿no? Nehemías no trabajaba en el ministerio a tiempo completo, ¿no? Era empleado del gobierno, era el copero del rey. No se había graduado de un seminario bíblico, ¿sí? Él no era un sacerdote ni un escriba. Nehemías era un trabajador, ¿no? Un hombre de negocios. Ni siquiera estaba en la ciudad que le preocupaba, en Jerusalén. Estaba a 1000 millas de distancia, 1600 kilómetros, 1300, 1600 kilómetros, al otro lado de un desierto inhóspito. Pero ¿sabes qué dice? Dios quiso usarlo, por una parte, y por otra parte, él quiso ser usado por Dios. Y sí, ¿no? De eso se trata, ¿no? Cuando decimos, Jesús es mi Señor y mi Salvador, tiene que tener ese gran impacto en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿no? ¿Sí? Dios quiere usarme. Yo tengo que tener esa convicción. Dios quiere usarme. Pero también tengo que tener una otra convicción que es muy importante, ¿no? Yo quiero ser usado por Dios, ¿no? Y me gustó lo que decía, ¿no? Radio Transmundial. No necesitas trabajar en el ministerio a tiempo completo, ¿no? No necesitas, ¿no? Tampoco necesitas haber ido a un seminario teológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú tienes la convicción de que Dios te quiere usar, y si tienes la convicción de que quieres darle la gloria a Dios siendo usado por Él, pues Dios va a actuar a través de ti. Amén. Entonces, y esto también lo dice Chuck Swindoll, ¿no? Cuando Dios pone su mano sobre una persona ordinaria, común y corriente, a quien ha escogido para que sea dirigente, líder, a esa persona se le dan capacidades para igualarse a las montañas. Cada uno de nosotros ha recibido
un llamado de Dios, pero no solamente un llamado, sino has recibido talentos especiales, ¿sí? Que vienen de Dios. Entonces necesitamos darle a Dios la oportunidad de darse la gloria por medio de nosotros, ¿no? Y eso es esencial, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa podría hacer yo? Yo trabajo tiempo completo, ¿no? Algunos me han escuchado comentar, tal vez, y casi parece una queja, que en este año para el cual habíamos planeado nuestro seminario, ¿no? Resulta que antes de empezar el año me dicen: Raúl, te vamos a dar un aumento. Y cuando mis ojos empezaron a brillar, me dijeron: de trabajo, no de dinero, ¿no? Y me encargaron el trabajo de una compañera que estaba yéndose a otra ciudad, ¿no? Entonces, ¿y qué podría hacer yo? O sea, estoy tan ocupado, ¿no? Tengo tantas cosas que hacer, ¿no? Podría ser una tentación y de repente hasta podría yo haberme justificado, ¿no? Cristian, tengo mucho trabajo, ¿no? Tengo el doble de trabajo para el mismo sueldo. Pero decía yo, este es mi llamado, ¿no? No puedo presentar excusas. Yo quiero servir a Dios y que Dios se lleve la gloria con mi trabajo, ¿no? Que se lleve la gloria con mi esfuerzo. Entonces, cuando decíamos, hermanos, y en la bienvenida nos decían, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Felicidades y gracias por su sacrificio. Sí, este es un sacrificio de olor agradable a Dios, porque nos estamos negando ahora a nosotros mismos, pero también nos negamos día a día a nosotros mismos para lavar los pies a los santos, como dice la palabra, ¿no? Para servirles, para animarles, para instruirles, para cuidarles y para cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Dios nos ha equipado de manera especial y nos ha quitado las excusas, porque no importa el sacrificio que estás haciendo ahora, ¿sí? Dios te puede llamar a una gloria más grande y también te puede llamar a un sacrificio más grande. Y si Dios te llama a un sacrificio, también puedes tener la certeza que te ha equipado para Él, ¿sí? Para ese trabajo, para ese esfuerzo, para ese sacrificio. ¿Por qué? Porque, como decía en la otra figurita, ¿sí? Más allá de un título, de una denominación, un líder es una persona común y corriente que tiene una alta motivación, que tiene un alto llamado en el caso de nosotros. Y nuestro alto llamado es darle la gloria a Dios, buscar hacer la obra para la que Dios nos ha llamado. El punto clave, ¿no? Cuando Nehemías escuchó que Jerusalén estaba destruida, ¿no? La ciudad, ¿no? Las murallas estaban quemadas, estaban destruidas, Nehemías se puso a llorar, ¿no? A Nehemías le dolió y lloró y oró, ¿no? La Biblia nos dice en Nehemías 1:1, ¿sí? Y luego en 1:4 y luego en 1:11, en la segunda parte, lo siguiente, ¿no? En 1:1 dice: en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, ¿sí? Y le dicen, ¿no? La ciudad está destruida, las murallas están derrumbadas. La gente que ha ido ahí hace casi 90 años está viviendo entre los escombros, ¿no? Humillados y avergonzados. ¿Y qué hizo, no? Me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y, lo más importante, oré, ¿no? Estuve orando, ¿sí? En 1:11 al final dice lo siguiente, ¿no? De la oración, en la oración de Nehemías le dice a Dios: y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías sabía que para poder hacer lo que se necesitaba, pues necesitaba ganarse el favor del rey.
Pero a diferencia de lo que se hace en el mundo, él no, primero, no empezó a tratar de hacer las cosas, número uno, no buscó manipular las circunstancias, no buscó sacar ventaja de su puesto. Como les decía, Nehemías era copero del rey, ¿no? ¿Y quién es el copero del rey? El copero del rey es alguien de mucha confianza, ¿no? Porque en ese tiempo un rey, para ser destronado, podía ser asesinado, atacado personalmente y violentamente, y ¿no es cierto? Alguien con una espada podía venir a atacar al rey, ¿no? Pero probablemente iba a fracasar, ¿no? Sí, es más, podía haber sido herido de gravedad, aunque mate al rey, y fracasaba, ¿no? Entonces la forma más fácil de vencer a un rey, de destronar a un rey, era matarlo envenenándolo. Entonces el copero del rey probaba primero las bebidas y la comida del rey, ¿no? Tenía que ser alguien de mucha confianza, no solamente de mucha confianza, sino que dice, y yo les animo a leer ese libro, se llama Pásame otro ladrillo. Muchas de las cosas que he sacado las he sacado de ahí, y este es un libro escrito por Chuck Swindoll, y Chuck Swindoll dice, el rey confiaba en el copero casi tanto como en su esposa. Es decir, la única persona, aparte de su esposa, la reina, ¿sí?, que tenía el acceso privilegiado al rey, ¿sí?, y la confianza plena del rey, era el copero, ¿no? Entonces, pero él no usó su posición, ¿no?, privilegiada. Lo primero que hizo fue orar, y orar, y orar, y orar. ¿Cómo sabemos eso?, ¿no? ¿Y cuánto tiempo oró? ¿Sí? Una de las herramientas esenciales, entonces, es la oración. Pero otra herramienta esencial, otro recurso esencial, es la paciencia. Habíamos visto ya, ¿no?, en Nehemías 1:1, ¿sí?, y vamos a ver el 2:1, y vamos a ver cuánto tiempo pasó entre estos versículos, ¿sí? Hemos visto, ¿no?, en el mes de Quisleu del año 20, dice, y luego en el 2:1, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, ¿no? Los estudiosos dicen, han pasado 4 meses, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo haciendo Nehemías en esos 4 meses? Orando y planeando, ¿no? No dijo el primer mes, ¿no es cierto?, voy a hacer una oración de 5 minutos o de media hora o de 1 hora, porque este es un tema grave, y luego voy a ir, ¿no?, por fe voy a ir a hacer las cosas. No, él siguió orando y orando, ¿no?, hasta el momento oportuno. 4 meses de oración, 4 meses de paciencia para esperar el momento en que Dios iba a mover las circunstancias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las misiones, necesitamos trabajar principalmente en la oración y tener paciencia para ver las circunstancias, ¿no? Ese es un recurso esencial. Y por supuesto, tiempo, ¿no?, otro recurso. No porque nos apuremos las cosas van a salir mejor. No porque empecemos a actuar para tratar de mover las circunstancias las cosas van a salir mejor. Dios tiene su tiempo, pero la única forma de ver el tiempo de Dios, ¿cierto?, es someternos a la voluntad de Dios. Es buscar la señal precisa de Dios para ponernos en acción, ¿verdad? Y entonces nos dice este libro, ¿no?, ¿cuáles son las características de un líder competente? Esas, siguiendo el ejemplo de Nehemías, ¿no? Primero que nada es reconocer con claridad las necesidades. ¿Qué es lo que estaba pasando en Jerusalén?, ¿no? Pero no estamos hablando de las murallas solamente, ¿no? Estábamos hablando de las personas, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén?, ¿no? Segundo lugar, se preocupa personalmente por esa necesidad. ¿Sabes qué? Cuando le dijeron esto a Nehemías, dijo, pero bien podía haber dicho, ¿no?, pero hace
90 años, que ya fue Zorobabel, ¿sí? Llevaron los tesoros del templo de Salomón. Fue un montón de gente con él. Hace unos 15 o 20 años ya fue Esdras, ¿no? Entonces tenían tesoros, tenían un sacerdote. ¿Por qué tendría que preocuparme? ¿No? Pero no, lo que dijo Nehemías después de enterarse de lo que pasó, ¿sí? Fue una oración, ¿no? Dice, él lloró, ayunó y oró y oró y oró durante 4 meses, ¿no? ¿Sí? Y ese es el siguiente punto, ¿no? Primero que nada, acude a Dios con el problema. No fue donde el rey, no fue donde otros hermanos judíos, ¿no? O israelitas, fue delante de Dios, ¿no? Y si, porque yo sé que has leído, y si no te animo a que leas Nehemías, ¿no? Él fue, no solamente dijo, este es un problema de mis hermanos, ¿no? Este problema, esta vergüenza que pasa a mi pueblo en Jerusalén, allá lejísimos, ¿no? Este problema es por causa de la idolatría de Salomón y de todos los otros reyes. Si tú lees la oración de Nehemías, Nehemías dice, yo soy culpable también, ¿no? Mi familia, mi padre, mis hermanos, mi nación, nosotros te hemos ofendido, Señor, y por eso nosotros estamos sufriendo este oprobio, esta vergüenza, estamos sufriendo esta humillación durante todo este tiempo, y nosotros nos merecemos este castigo, ¿no? Pero Señor, le dice, ¿no es cierto? Y estoy parafraseando, ahora sí cumple tus promesas, Señor, ¿no? Y no lo hizo en ese momento, ¿no? Se tomó 4 meses de oración. Entonces, no solo en el mundo es importante tomarse el tiempo para planear, ¿no? Más importante aún es en la iglesia, ¿no? Tomarse el tiempo adecuado para planear, ¿sí? Y por último, ¿no? Un líder competente evalúa si está listo para enfrentar el problema, si es que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Dios da señales claras, ¿no? ¿Y cómo funcionó en el caso de Esdras, ¿no? Aquí ha sido interesante, pero bueno, ahí está, ¿no? Muy bien. No voy a leer en detalle, es una escritura muy larga, pero quiero que nos anotemos Nehemías 2, del 2 al 8. Habíamos visto, ¿no? El 2:1 hace un rato, ¿sí? Nehemías era el copero del rey, se presentó delante del rey y el rey le tenía tanta confianza que le dijo, oye, te veo triste, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Por qué estás triste? No pareces enfermo, ¿no? Porque esa es la única explicación. O estás enfermo o estás planeando algo, ¿sí? Estar triste delante del rey para el copero podía ser una sentencia de muerte, ¿no? ¿Sí? Y esto es interesante, ¿no? Por eso al final del versículo dice, yo sentí mucho miedo, ¿no? Porque él sabía, ¿no? Que su semblante, su tristeza podía ser una sentencia de muerte, ¿no? ¿Sí? Pero él tenía esa confianza, ¿no? Él era tan confiable, él era tan cercano al rey, que el rey le dice, ¿qué quieres que haga, no? Nehemías le dice, este es mi problema, ¿no? Mi ciudad está quemada, está derrumbada, ¿no? Mi familia sufre allá. ¿Y qué hace el rey? El rey, para empezar, no era creyente, ¿no es cierto? El rey no era amigo de los judíos. Pero Dios mueve las circunstancias, ¿no? Nehemías estuvo orando durante 4 meses. Y cuando él escuchó esta clave, ¿no? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. ¿Qué dijo Nehemías? Esto quiero hacer. No, él dijo, primero que nada, se encomendó, dice, a Dios, ¿no? ¿Sí? Es tan importante para nosotros como liderazgo recordar esta parte, ¿no? Tener
a Dios delante de nosotros. En todo lo que hagamos. ¿Sabes qué? Lo que he dicho hace un rato es tan cierto, ¿no? Cuando Dios te da un desafío, también te ha dado el talento. Pero ese talento no es tuyo, ¿no? Ese talento se lo debes a Dios. Muchas veces nosotros decimos, pues yo ya tengo los talentos, tengo los diplomas, tengo la experiencia, ¿no? Y tengo el equipo de gente, ¿no? Es más, tengo consejeros que me dicen que es bueno, ¿no? Sería bueno hacerlo. Pero otra vez, el ejemplo de Nehemías es esencial, ¿no? ¿Sí? Encomendándome al Dios del cielo, ¿no? Dios mío, dame las palabras que necesito, ¿no? O Dios mío, bendice la planeación que ya hice, ¿no? Y él respetuosamente, ¿qué le dice? Le ruego que me envíe a Judá, ¿no? Después que le pregunta el rey, ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Porque tú eres una persona confiable, estoy muy feliz con tu trabajo. Pero Dios movió el corazón del rey, ¿no? Ya, necesitó, ok, ¿cuándo vas a volver? Dime, ¿no? ¿Sí? Nehemías tenía tanta confianza en el rey que podía haber dicho, ¿no? Y el rey confía en mí, voy a ir y le voy a mandar una notita, ya estoy en Judá por si acaso, dame permiso, ¿no? No, él esperó a poder hablar con el rey, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque, por eso les decía, Nehemías se pasó los 4 meses orando, pero al mismo tiempo planeando, ¿no? Cuando el rey le dijo, ¿y cuándo quieres irte? ¿Y cuánto tiempo vas a tardar? Nehemías le dijo, tanto tiempo, le propuso un plazo. ¿Y qué pasó? El rey aceptó. Bien podría haber dicho, no, es demasiado tiempo, ¿sí? Pero no, le dijo, sí, adelante. Ah, pero algo más, señor, le dice, no, a su rey, ¿no? Mándele, por favor, cartas a los gobernadores, ¿sí? ¿Para qué cosa? Número 1, para que me den vía libre, ¿sí? Y yo pueda llegar hasta Judá, dice, no. Y además ordene al guardabosques, dice, ¿qué cosa? Que me dé madera para reparar. ¿Sabes qué? Nehemías no solo estuvo esperando en oración que algo se dé, ¿no? Estuvo planificando qué recursos necesito, qué requisitos legales tengo que cumplir, ¿no? ¿Qué oposición podría yo tener? Y él pidió, ¿no es cierto?, cartas a los gobernadores. ¿Por qué? Porque había oposición hacia los judíos. Y si hubieran visto a Nehemías llegar, ¿no es cierto?, dejar su puesto de trabajo y llegar a Judá, se iban a oponer a él, probablemente lo iban a tildar de traidor. Y sabemos que así fue, ¿no es cierto? A pesar de que tenía las cartas del rey, sus opositores empezaron a intrigar contra él, ¿no? Empezaron incluso a rechazar la autoridad del mismo rey, ¿no? Diciendo que Nehemías quería hacerse rey, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo eso, ¿no? A pesar de todo eso, ¿qué pasó? Dice, el rey accedió a mi petición. ¿Por qué? No porque yo tengo un gran talento, una buena oratoria o tengo influencia sobre el rey porque tengo antigüedad laboral con él, ¿no? No, dice porque Dios estaba actuando a mi favor. Entonces es importante, ¿no?, darle la gloria a Dios en las cosas que pasan también. Aún la planeación, que parece que nosotros hemos sido muy astutos en elaborar, aún los recursos que nosotros hemos astutamente, ¿no es cierto?, previsto, ¿sí?, son cosas provistas por Dios. Y necesitamos reconocer que Dios está actuando en las circunstancias, en los tiempos, en las demoras, ¿sí?, y aún y especialmente cuando las cosas empiezan a moverse, ¿no?, a movilizarse. Nehemías estaba preparándose para un viaje de 1,300 kilómetros, que iba a tomar algunos meses. Y Nehemías recibió del rey todos los recursos y aún más, ¿no? Recibió guardias y soldados y dinero y las cartas del rey para poder reconstruir la muralla, ¿no? Y estaba viendo esto, que está fuera del texto del libro que estaba usando como base, pero decía, realmente a Dios honra a quienes planean y quienes le dan
honra también al planear, ¿no? Jesús mismo les estaba enseñando a los discípulos, y esta es una escritura que creo que han estudiado con nosotros, con todos nosotros, antes de que nos bauticemos, ¿no? El contar el costo, ¿no? Y dice, ¿acaso, no es cierto?, si alguno de ustedes quiere hacer algo, ¿no?, si quiere construir una torre, una casa, ¿acaso no se sienta a calcular el costo? ¿Acaso no planea los recursos? ¿Acaso no planea o no calcula el tiempo que le va a tomar? ¿No? El no hacer esa planeación para nosotros como discípulos puede ser vergonzoso a nivel personal, ¿no? Porque, como dice en el versículo 30, dice, dirán, ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Pero ¿sabes qué? Una mala planeación o ninguna planeación que con seguridad puede llevarnos y nos va a llevar a un resultado que no es el mejor, no solamente va a ser una humillación para nosotros, va a ser también una deshonra para Dios, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, esta es la obra de Dios, esto es para la gloria de Dios, pero no lo he planeado adecuadamente, no he cuidado los detalles, no he evaluado las cosas que son necesarias. No es para mi vergüenza solamente, ¿no? Es un mal testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Si en tu vida no está llevándose la gloria, si tu vida está mostrando más bien un fracaso en lo que estás haciendo, ¿qué testimonio estamos dando a otras personas, ¿no? Entonces es importante ser cuidadosos a la hora de planear. Es importante tener paciencia, pero más que nada, ¿no es cierto?, empezar con oración y continuar orando y orando y orando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final el éxito de la obra que vamos a tener no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos, ¿sí?, uno de los primeros es una planeación adecuada, ¿no? ¿Cierto? No, ese es el segundo. El primero es la oración constante, ¿no es cierto? Pero mientras estás orando, ten paciencia, ¿no es cierto? Planea, ¿no? Piensa, ¿qué recursos humanos voy a necesitar? ¿Qué relaciones voy a mover? ¿No? ¿Qué permisos necesito, ¿no?, para poder ejecutar el plan? Si todo lo previo, ¿sí?, está adecuadamente encomendado a Dios, entonces ahí sí vamos a tener una ejecución exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los detalles se han revisado con cuidado antes de empezar la ejecución, ¿no? Y por supuesto es muy importante seguir los estándares. ¿Cuáles estándares? Bueno, primero los estándares en nuestro mundo legales, ¿no es cierto?, gubernamentales, las normas, los permisos, lo que se necesite hacer, ¿verdad? Pero más que nada los estándares de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de planeación adecuada, pues, ¿no?, evaluar, ¿no?, cuánto tiempo va a tomar, qué autorizaciones necesito conseguir, cuántos fondos son los que necesito conseguir, ¿cierto? En la ejecución, ¿cuánto tiempo va a tomar esto, ¿no? ¿Qué autorizaciones tengo que tener? ¿Qué fondos, ¿no?, tengo que emplear? Una de las cosas que me impresiona cuando vemos el libro de Esdras es que ese muro que estuvo destruido durante 70 años del cautiverio en Babilonia y durante otros 90 años desde que Ciro dio la orden de reconstruir el templo, ¿cierto? O sea, mira, 160 años destruido el muro. La Biblia nos dice, Esdras lo levantó en 52 días. Y les tomó 160 años empezar a hacerlo, ¿no? Algo que nos dice este libro es importante evaluar, ¿no?, cómo están esas ruinas, ¿no? Las ruinas que impiden que tu vida sea todo lo que puede ser,
¿no? ¿Sí? La muralla, la ciudad estaba en ruinas y porque estaba abandonada, ¿no es cierto? ¿Y por qué estaba abandonada? Porque las personas se acostumbraron, ¿no?, a vivir así como estaban las cosas, por una parte. Por otra parte, ¿por qué? Porque las personas no sentían que estaban llamados a reconstruir y vivían ahí, ¿no? Otra cosa que es importante, ¿no? Los israelitas que habían vuelto dejaron el estándar de Dios, ¿sí? Se olvidaron de la palabra de Dios, ¿no? Los que estaban gobernando y los de la alta sociedad, siendo israelitas, cobraban altos intereses a sus paisanos, los hicieron esclavos, se casaron y se mezclaron con las personas, las personas de otra religión, ¿no? ¿Cierto? Todo lo que Moisés les había enseñado, ¿no? Todo lo que estaba en la ley, ellos estaban haciéndolo al revés, ¿no? ¿Cierto? Porque la Biblia dice: no les cobres interés a tus hermanos israelitas, ¿no? Número uno. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban no solamente cobrando interés excesivo a sus hermanos, ¿no? ¿Qué otra cosa dice? No hagas esclavo de tu hermano que se ha empobrecido. Recíbelo, cuídalo, ayúdale. Pero ellos los hicieron esclavos a sus hermanos, ¿no? No te mezcles con la gente idólatra, ¿no? No te mezcles con la gente que tiene otras convicciones religiosas, ¿no? No te mezcles con la gente de afuera de tu congregación. Pero ¿qué es lo que habían hecho ellos? Habían hecho todo eso y más, ¿no? Si tú lees el libro de Nehemías, vas a ver, por ejemplo, que tal era la mezcla que los hijos de los israelitas que ellos habían tenido con las mujeres paganas, ni siquiera hablaban el idioma, no entendían la ley porque ni siquiera hablaban el idioma, ¿no? Ese nivel de descuido había habido ahí, ¿no? Y Esdras los reconvino, ¿no es cierto? Pero no solamente les dijo: oye, acuérdense, ¿no? Nehemías llamó al sacerdote Esdras para leerles de nuevo la ley. ¿Sabes qué? Estos se han olvidado, ¿no? Esta es la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces todo lo que hagamos, como les decía, no solamente son los recursos materiales, es ¿qué nos dice la Biblia?, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto?, ¿no? ¿Qué principio bíblico gobierna nuestra planeación? ¿Qué principio bíblico gobierna la ejecución de nuestro plan? Y nuestro plan es realmente nuestro, o lo hemos sometido a Dios en oración. Hemos buscado personas espirituales que puedan evaluar nuestro plan, ¿no? Es tan importante esto que tengo que hacer que puede esperar. Parece contradictorio, ¿no? Es extremadamente importante, pero es tan importante que puede esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que Dios muestre el momento oportuno, las personas adecuadas, que me pueda dar los recursos necesarios para su ejecución. O voy a yo atacar la cosa ya sobre el pucho, porque así soy yo. Yo soy una persona dinámica y ejecutiva, y entonces voy a empezar a ejecutar las cosas como yo creo que son, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que nos muestra la experiencia de Esdras, ¿no? Él se tomó 4 meses de oración, ayuno, planeación, ¿cierto? Hasta que llegó el momento adecuado, se tomó el tiempo de viaje, y cuando llegó, ¿él qué hizo? Él exploró el terreno, organizó a la gente, ¿sí? Y terminó en 52 días, ¿no? Imagínate, ¿no? Si él no hubiera esperado esos 4 meses, si él no hubiera estado orando y ayunando, si él no se hubiera encomendado a Dios antes de hablar con el rey, y si él no le hubiera dado la gloria a Dios por la respuesta favorable del rey, ¿cómo hubieran pasado las cosas?, ¿no? Él se tomó 4 meses más de tiempo de viaje, y en menos de la mitad del tiempo que estuvo en oración y planeamiento,
¿sí? O planeación, él concluyó la obra y la concluyó exitosamente, a pesar de toda la oposición que tuvo aún en el lugar, ¿no? Y te cuento algo más, ¿no? Él llegó a Jerusalén y aún sus propios paisanos se le oponían. Aún sus propios paisanos estaban confabulando con los enemigos del pueblo para frustrar la obra, ¿no? Aún sus propios paisanos estaban viviendo de una forma contraria a la ley de Dios y Él les puso en orden, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios estuvo obrando a través de Él, ¿no? ¿Por qué? Porque Él quiso darle la gloria a Dios, porque Él, aunque personalmente no había causado el problema, se reconoció como parte de Él, ¿no? Él se humilló delante de Dios. Y creo que eso es importante, ¿no? Recordar, ¿no? Sin Dios no soy nada, sin Dios no puedo nada. Todos estos mis talentos, mi experiencia, mis títulos, no son mi obra, son obra de Dios. Toda mi experiencia, mis talentos, mis títulos no son para mi gloria, son para la gloria de Dios. Todos estos talentos que me ayudan a hacer estos planes tan brillantes, ¿no? Son planes que no son para mí, ¿no? Y no son planes inspirados por mí, son planes inspirados por Dios. Cuando le damos la gloria a Dios, lo ponemos en primer lugar, no solamente como una prioridad en nuestra vida, sino también como una prioridad de quien recibe la honra. Dios se glorifica, ¿no? En nosotros, ¿sí? Y si tú lees Nehemías, tú ves, ¿no? Nehemías tuvo 3 roles, dice, ¿no? Primero, pues él era copero del rey, ¿no? Pero cuando llegó a Jerusalén, él actuó como un constructor, ¿no? Liderando el proceso de reconstrucción, ¿sí? Pero no solamente eso. Si tú lees el libro, ¿sí? Él abandonó, después de terminar la obra y estar un tiempo ahí, él volvió delante del rey. Y unos años después volvió de nuevo a Jerusalén, pero en una condición diferente. Él volvió como gobernador, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de Nehemías? Si tú lees Nehemías siendo gobernador, ¿cierto? Primero teniendo la influencia del rey y luego habiendo sido designado por el rey como gobernador de Jerusalén, dice Nehemías, el libro, que Nehemías no aprovechó ni siquiera el derecho que recibió de parte del rey de cobrar impuestos, de vivir en una casa lujosa, de que sus gastos sean cubiertos por la recaudación. Dice Nehemías que de hecho él trajo gente a su casa y de su propio dinero los mantuvo, los alimentó y los cuidó, ¿no? Entonces Nehemías, incluso estando en una posición privilegiada, ¿no? Como gobernador de la gente de su pueblo, se mantuvo centrado y humilde, ¿no? Y creo que esa es una otra característica esencial, ¿no? Y que Dios honra en nosotros, ¿no? Es la humildad, ¿no? Que recordemos, ¿no? Ante todo, independientemente de la posición que Dios nos ha dado, independientemente de la influencia que tenemos sobre otras personas, ¿sí? Porque eso es también ser líder, ¿no? Poder influenciar en otros. Y en la posición de liderazgo nos da ese poder, ¿no? De gobernar a otros hermanos, ¿sí? El mantenernos humildes, ¿sí? Le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha puesto ahí, ¿no? Me impacta el ejemplo de Nehemías en ese sentido, ¿no? Él tenía derecho a cobrar el impuesto y vivir de lo que cobraba, pero él no lo hizo, ¿no? En resumen, y gracias por su paciencia, como cristianos tenemos talentos entregados por Dios para su gloria. Y sabes que no hay excusa, ¿no? Tengo mucho trabajo, apenas he estudiado tantos años nomás, solo tengo licenciatura, ¿no? No he estudiado un seminario bíblico,
¿Sabes qué? Me he bautizado hace poco, ¿no? Dios te va a usar, ¿sí? Poco o mucho tiempo, pocos o muchos estudios. Cuando Dios te llama no hay excusa, Dios te va a usar y se va a glorificar en ti, ¿sí? Es importante prestar atención a la necesidad, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cierto? Vamos a orar por esa necesidad, ¿sí? Y mientras oramos, vamos a planear, vamos a definir qué recursos son necesarios, ¿no? Qué señal es necesaria para que veamos la ventana de oportunidad abierta y podamos actuar, ¿sí? Y definitivamente, ¿no? Aunque este es el segundo punto, ¿sí? Debería estar antes de actuar, pero mientras oramos, tengamos paciencia, y mientras oramos y somos pacientes, actuemos determinando qué recursos son necesarios, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos recursos financieros, qué talentos necesitamos? ¿A quién hay que preparar? ¿No es cierto? ¿O quién más necesito para que me ayude? ¿De verdad necesito la ayuda de alguien o no? ¿Verdad? Porque en el ejemplo que vemos aquí con Nehemías, tener paciencia no quiere decir estar sentados. Tener paciencia no quiere decir estar haciendo otra cosa y a ver qué pasa, ¿no? Tener paciencia, siguiendo el ejemplo de Nehemías, es seguir orando y continuar planeando. Seguir orando y hacer el proyecto. Seguir orando y diseñar el plano. Seguir orando y hacer un plan de cómo voy a actuar, ¿no? En realidad, contrario a lo que hemos aprendido, cuando nos dicen paciencia, no quiere decir no lo hagas, ¿no? Cuando nos presentamos con una idea brillante, nos dicen espera un poquito, recordemos, ¿no? Todas las oraciones que hacemos a Dios siempre son escuchadas y respondidas, ¿sí? A veces Dios te responde, sí, ándale, ahorita, ¿no? Anda. A veces Dios te dice, no te conviene. Y otras veces Dios te dice, espera un poco, todavía no estás listo o todavía no tienes los recursos que necesitas. Espera un poco, necesitas planear mejor lo que quieres hacer, ¿no? Dios siempre responde las oraciones, no siempre responde sí, esa es otra cosa, pero Dios siempre responde, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, pues que a Dios sea la gloria. Amén. Gracias.